Muy buenas, hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo alucinante, a una época que lo cambió absolutamente todo. Hablamos del Neolítico, el momento en que una sola idea, una gran idea, puso los cimientos de nuestro mundo. Las casas donde vivimos, la comida que comemos, hasta los trabajos que tenemos. ¿Listos para descubrir cómo empezó todo? Pues vamos allá. A ver, intentemos imaginarlo por un segundo. Sin un techo fijo sobre la cabeza, sin saber si mañana vas a comer, moviéndote sin parar, siguiendo a los rebaños de animales, buscando frutos por el bosque, así fue la vida durante miles y miles de años. Una vida de supervivencia pura y dura. Pero ojo, que todo eso estaba a puntito de cambiar. Antes de esta revolución, la humanidad se enfrentaba a un problemón, pero un problemón de los gordos. La forma de vivir era la del cazador-recolector. ¿Y eso qué significaba? Pues básicamente que tu vida dependía al 100% de la suerte y de lo que la naturaleza te quisiera dar ese día. Era una búsqueda sin tregua, ¿eh? Había que cazar animales que a menudo eran bastante peligrosos y recolectar las plantas y los frutos que te encontrabas por el camino. Si la caza iba mal o ese año no había frutos, pues toda la tribu pasaba hambre. No había plan B. Y entonces, hace la friolera de 10.000 años, la cosa se puso muy, muy fea. El clima del planeta cambió, cada vez había más gente y de repente la comida empezó a escasear. El sistema de siempre ya no funcionaba. La humanidad estaba entre la espada y la pared, o encontraban una forma nueva de conseguir comida o la cosa pintaba muy mal. Y aquí, justo aquí, es donde la historia pega un giro de guión espectacular. Ante un problema gigante, surgió una solución, una idea tan potente que lo cambió todo para siempre. En lugar de ir a buscar la comida, y si la pudieran crear ellos mismos. Y así, señoras y señores, nacieron la agricultura y la ganadería. Pero lo más alucinante no es solo la idea, sino que no se le ocurrió a una sola persona en un solo sitio. ¡Qué va! Fue como si la bombilla se les encendiera a la vez en un montón de lugares del planeta. En la zona del creciente fértil, en Oriente Próximo, empezaron con el trigo, en Asia con el arroz y en América con el maíz. La humanidad se estaba reinventando a la vez en todo el mundo. A ver, para que quede claro, el cambio fue brutal. Pasaron de ser nómadas, es decir, de estar siempre de un lado para otro, a ser sedentarios, a quedarse a vivir en un sitio fijo, de depender de lo que encontraban por ahí a producir su propia comida. Y claro, esto permitió que los grupos de gente fueran mucho más grandes y se complicaran las cosas. Y claro, con esta idea todo empezó a cambiar. Y lo primero de todo es que la gente dejó de hacer las maletas. Por primera vez en la historia podían construir un hogar para siempre. Y así, ¡zas!, aparecen las primeras aldeas. Comunidades de personas que vivían juntas, unas al lado de las otras, cerquita de sus campos y de sus animales. Las casas las construían con lo que pillaban, como el adobe, que es una mezcla de barro y paja. La vida en comunidad había echado a andar. Y aquí viene algo súper interesante. Si ya no tienes que dedicar las 24 horas del día a buscar comida, ¿qué haces con todo ese tiempo que te sobra? Pues inventar cosas nuevas, especializarte. Aparecieron los oficios. Por ejemplo, surgieron los primeros artesanos. Gente que era una máquina tejiendo y que hacía ropa con la lana de las ovejas. Otros que eran unos cracks de la cestería y hacían cestas y todo tipo de recipientes para guardar y transportar cosas. Cada uno aportaba su granito de arena a la comunidad. Pero ojo, porque si hay un invento que lo revolucionó todo, pero todo, fue la cerámica. Esto, de verdad, fue un avance tecnológico brutal. Por primera vez podían hacer cacharros resistentes al fuego para cocinar. Y más importante todavía, podían almacenar el grano de la cosecha para el invierno y guardar agua. Se acabó el pánico de ¿y si mañana no hay nada? Podías planificar, y planificar es la base de la civilización. ¿Y cómo lo hacían? Pues era todo un arte, ¿eh? Fíjate, primero modelaban la arcilla. Luego, para darle forma, hacían como churros de barro y los iban apilando. Alisaban bien las paredes, le ponían unas asas, la decoraban con algunos dibujitos y derechita al horno. Un proceso súper ingenioso para una herramienta que les cambió la vida. Pero claro, esta revolución no fue solo cosa de cacharros y comida. No. Cambió también lo que la gente tenía dentro de la cabeza. Sus creencias, su arte, su forma de ver el mundo. Vamos a cotillear un poco sobre su lado más espiritual. Lógicamente, si tu vida entera depende de que la tierra te dé de comer, ¿en qué vas a creer? Pues en la naturaleza, claro. Lo más importante para ellos era la fertilidad, que los campos dieran buena cosecha y que los animales tuvieran crías. Por eso, su culto principal era figuras como la diosa madre, un símbolo de la fertilidad de la tierra. Vale, todo muy bonito, todos viviendo juntos en el pueblo. Pero una preguntita, ¿eran todos iguales o ya empezaban a verse las primeras diferencias entre la gente?
Pues la pista, y esto es alucinante, nos la dan los muertos. Sí, ¿cómo lo oyes? Los arqueólogos se han dado cuenta de que algunas personas las enterraban con un montón de objetos de valor, sus mejores herramientas, collares, joyas, lo que llamamos un ajuar funerario. Pero a otros los enterraban sin nada. Esta es la primera prueba de que existía la propiedad privada y de que empezaban a nacer las desigualdades sociales. ¿Y qué tal se les daba el arte? Pues muy diferente a sus antepasados. Pasaron de pintar animales superrealistas en las paredes de las cuevas a crear dibujos mucho más simples, esquemáticos, usaban un solo color, y el protagonista ya no era el bisonte, era la figura humana, y la dibujaban haciendo cosas de su día a día. Estas pinturas son como sus stories de Instagram, pero en piedra. Nos cuentan su vida. Fíjate aquí, una escena de recolección de miel. ¡Qué valientes! Y a la derecha, una escena de caza. Son como pequeños cómics prehistóricos que nos narran cómo era su mundo. Bueno, y después de todo este viaje, la pregunta es, ¿por qué nos tiene que importar hoy todo este rollo del Neolítico? ¿Qué nos ha dejado esta gente de hace 10.000 años? Pues, porque es la base de todo lo que somos. Esta tabla lo resume perfectamente. La economía pasó de cazar a producir. La vivienda, de ir de un lado a otro a crear poblados fijos. La tecnología, con inventos como la cerámica o el telar. La sociedad, donde aparecen las primeras diferencias. Vamos, que sentaron las bases de nuestro mundo moderno. Sin ellos no existirían ni las ciudades, ni los países, ni nada de lo que vemos hoy. Y para terminar, ahí va una reflexión. La agricultura fue la gran idea que transformó el planeta hace 10 milenios. Ahora pensemos en nuestro tiempo. ¿Cuál será la gran idea de hoy que lo pondrá todo patas arriba y definirá el mundo del futuro? Ahí lo dejo. Gracias por la compañía en este viaje y hasta la próxima.